Quien les habla es la doctora Gladys Patiño Soto. Yo soy de la sede del Hipólito Unanue. Y hoy día les traigo el tema de mieloma múltiple y alguna diferenciación en relación a qué patología más cercana podemos encontrar, que es la macroglobulinemia. Ya inicié con la grabación. En este instante estoy compartiendo mi pantalla. Asimismo, la asistencia ya fue tomada. Se encuentra presente la delegada o delegado de todas las sedes. Sí, doctora, buenos días. Muy buenos días. Sí saben todos los grupos de que la programación de esa teoría ha estado dado para el día de hoy a las 9 de la mañana, ¿correcto? Sí, doctora, sí se avisa. Perfecto. Muy bien, solamente estoy consolidando segunda asistencia. Muy bien, ya tengo la asistencia consolidada. Confirman la visualización de mi pantalla, por favor. Sí, doctora. Excelente. Lo voy a maximizar. Listo. Yo voy a partir exponiendo esta presentación, indicando de que es una patología ya hoy en día dentro de todas las hematologías oncohematológicas ya frecuentes, ¿no? Y tiene que ver mucho, no solamente con el contexto genético, sino también con el medio ambiente. Y el medio ambiente, lamentablemente, no está ayudando a que nosotros podamos controlar ciertas patologías como es el mieloma múltiple. Para ello, necesitamos tener los conceptos básicos en relación a, perdón, a todas las gamapatías monoclonales, ¿no? Como es el que vamos a desarrollar ahora. Tenemos que saber dónde se encuentra el responsable de ocasionar mieloma múltiple. Y para ello, obviamente, tenemos que entender de manera magnificada, porque luego vamos a ver la hematopoiesis un tanto completa, pero aquí es un extracto. Primero vamos a la imagen, ¿no? Nosotros cuando hablamos de hematopoiesis sabemos que a la cabeza está la célula madre y de ella se van a desprender dos células hijas, ¿no? La línea linfoide y la línea mieloide. Dentro de la línea linfoide vamos a tener a los linfocitos T y a los linfocitos B. ¿Qué es importante en estos componentes? Que dentro de estos linfocitos B, ay, perdón, está muy sensible mi mouse. Dentro de estos linfocitos B van a encontrarse unas células llamadas plasmocitos. Estos plasmocitos son precursores estrictamente de los linfocitos B. Entonces, al concepto, constituyen un grupo de trastornos caracterizados por la proliferación
Proliferación es invasión, es multiplicación, ¿no? Clonal, pero de estas células D en sus últimos estadios de la maduración, llamados células plasmáticas. Estas células plasmáticas y o linfoplasmocitos, ¿por qué linfoplasmocitos? Porque son uninucleares, tienen citoplasma. La diferencia entre un linfocito normal y un plasmocito normal es que su núcleo va a estar ladeado y el linfocito normal, su núcleo va a estar céntrico. Pero entendamos que las células plasmáticas o los plasmocitos son precursores de los linfocitos B. Sabiendo dónde se van a encontrar los responsables de esta patología, porque va a haber una mutación de este componente, es que se van a producir estas inmunoglobulinas homogéneas de carácter monoclonal de componente M. Este dato es fundamental cuando yo voy a hacer un diagnóstico diferencial, porque voy a poder armar mi plan de trabajo y decir, ok, estoy sospechando, por ende voy a buscar este componente monoclonal, ¿no? Entonces ahí tenemos la característica de lo que compone un componente inmunológico de carácter monoclonal. El carácter monoclonal lo define la expresión de un solo tipo de cadena. Puede ser capa o puede ser lambda, ¿no? Y cuando tipo de cadena pesada. Muy bien. Entonces, vamos a partir primero, ¿no? Desde los antepasados. ¿Qué cosa es mielo y qué cosa es oma? Mielo sabemos que es médula, oma es tumor. Entonces, la fusión de esto, de mieloma, nos está diciendo de que tenemos un tumor de la médula ósea. Por ende, esta neoplasia generalmente fatal, y vamos a entender un poquito más adelante por qué, es en la cual las células plasmáticas anormales, obviamente ya mutó, ya se translocó, estas células plasmáticas anormales van a proliferar difusamente en la médula ósea, es decir, las van a invadir. Si nosotros recordamos un poquito lo que es la hematopoiesis fisiológica, vamos a entender que esta célula plasmática, de manera fisiológica, solamente vamos a encontrar un 1% de la totalidad de todas las células que están, obviamente, madurando para ir a la periferia. Y cuando hablamos de proliferación difusa, es porque toda la médula va a componer de estos plasmocitomas. Entonces, aquí vemos ya de manera preliminar cómo se ve un plasmocitoma, ¿no? Es uninuclear. Miren ahí su núcleo hacia dónde está, completamente ladeado hacia un extremo, con un citoplasma bastante amplio. El normal se ve igual, solo que es más chico, su coloración del citoplasma no es tan basófilo, no va a haber presencias de vacuolas ni de nucleolos, que es lo que va a pasar cuando está mute. Y recuerden que fisiológicamente solamente vamos a encontrar un 1%. Tanto así que cuando yo veo la lámina de un frotis de médula ósea normal, para encontrar ese plasmocito tengo que ver muchísimos campos. Sin embargo, cuando estamos frente a un mieloma múltiple, obviamente a la primera vamos a ver este tipo de imágenes que tenemos aquí, una invasión de estos plasmocitomas, y eso claramente nos estaría confirmando el diagnóstico. Por ende, ¿qué nos dice la OMS en relación al mieloma múltiple? Se define como una neoplasia, obviamente, de estas células plasmáticas multifocal, que afecta a la médula ósea y se asocia a la producción de ¿qué? Ya habíamos hablado, ¿no? Al inicio, proteína monoclonal, que cuando yo sospeche es lo primero que voy a pedir para ir confirmando el diagnóstico, aparte de hacer un mielograma. Entonces voy a encontrar esta proteína monoclonal no solamente en la sangre, en el suero, sino también en la
orina. ¿Y de qué se caracteriza este mieloma múltiple? Obviamente, como hay una invasión en la médula ósea, va a destruir todas las demás células, tanto de la línea mieloide, parte de la línea linfoide, los eritroblastos donde se desarrollan los hematíes o los glóbulos rojos y el megacariocito donde se desarrollan las plaquetas. A la cabeza, lo que vamos a tener en estos pacientes son anemias. Obviamente, esta patología tiene estadios, ¿no? Estadio 1, 2 y 3. Dependiendo en qué estadio llegue, la anemia será leve, o será moderada, o será severa. Pero la costumbre o nuestra cultura peruana hace que de nuestros pacientes no lleguen a un primer estadio. ¿Por qué? Porque no tenemos costumbre de hacernos un chequeo preventivo. Entonces, normalmente los pacientes suelen venir al hospital cuando su estado es crítico. Y normalmente la patología la vamos a encontrar muy avanzada, por ende vamos a encontrarnos con una anemia severa. La hipercalcemia. Y esto tiene una razón de ser, ¿no? ¿Por qué el calcio que debería estar concentrado en los huesos se van a concentrar en la sangre, ¿no? Haciendo de que se dañe no solamente los riñones, sino que también exista una osteopenia o lo que nosotros llamamos osteoporosis. Esta hipercalcemia también, ¿no? De acuerdo en el estadio que llegue el paciente, vamos a tener grados de severidad. Lo que sí tengo que saber es cuánto es el calcio normal en sangre. Esta va de 8.5 a 10.5. Es decir, si estoy hablando de una hipercalcemia, voy a encontrar por encima de 10.5 el calcio en la sangre, lo cual no debería de ser, pero eso nos ayuda a fortalecer nuestro diagnóstico presuntivo. Teniendo esta hipercalcemia, esta carga proteica, no solamente en la sangre, sino también en la orina, obviamente lo que va a ocasionar con el riñón es una insuficiencia, ya que estas van a ser filtradas mediante la orina, dañando los túbulos renales y produciendo esta insuficiencia renal. También el grado de esta insuficiencia renal va a depender en qué estadio nos llegue el paciente. Por consecuencia, ¿no? Si el calcio se fue hacia la sangre y ya no llega hacia los huesos, teniendo en cuenta que toda neoplasia es de larga data, es decir, tiene una línea de tiempo bastante prolongado, silenciosamente va a ir produciendo estas lesiones óseas y para mieloma múltiple, las lesiones óseas son absolutamente muy característicos, muy patognomónicos que no vamos a ver en ninguna otra patología. Tanto así que de primera instancia, si yo sospecho en mieloma múltiple una radiografía de cráneo o de algún hueso compacto, como el húmero, como el fémur, va a ayudar a seguir sumando datos para fortalecer mi diagnóstico de mieloma múltiple, porque lo que vamos a encontrar son unas lesiones osteolíticas redondas que solamente son características para mieloma múltiple, que se las voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, en conclusión, el concepto para mieloma múltiple son las gamapatías monoclonales, incluyen todas las patologías que originan a partir de qué habíamos dicho, ¿no? Los linfocitos B, porque estas son precursores de los linfocitos B, caracterizadas por la producción de moléculas o fragmentos de inmunoglobulinas idénticas entre sí, son clones. Por lo tanto, el mieloma múltiple pertenece a este grupo de enfermedades. Entonces, vemos aquí un plasmocitoma anómalo, ¿no? Habíamos dicho que en el citoplasma lo que van a aparecer son estas vacuolas y en el núcleo lo que va a aparecer son nucleolos.
y la producción invasiva de esta gamapatía monoclonal. Un poquito de historia, ¿no? Para entender cómo es que se llega a este diagnóstico. Vamos a citar a Otto Keller, que lo llama la enfermedad de Keller. Esta describe por primera vez por Samuel Solly en 1844 las lesiones óseas. Ya para 1845, Henry Vincent Jones, que hoy en día, ¿no?, lleva su nombre en buscar las proteínas Vincent Jones, el 1 de noviembre de 1845, lo que encuentra es esta fragilidad ósea, ¿no? O le llaman los huesos molites. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué encontraron aquí, mejor dicho, no? Vieron, obviamente, no solamente esta fragilidad, sino estas lesiones óseas. Y ya van observando en esta médula la presencia de estos plasmocitomas, ¿no? Vemos ahí en la imagen estos plasmocitomas con el núcleo ladeado con un citoplasma amplio. El término de proteína Vincent-Jones fue utilizada por Fleischer en 1880. Guarda una relación entre las proteínas de Vincent-Jones y las séricas del mieloma que se demostró solo hasta 1956. Entonces, ¿cómo es que el campo investigativo, obviamente, a lo largo del tiempo, llegan a consolidar que no solamente se estaban liberando estas proteínas de Vincent Jones en la orina, sino que también iba a tener relación a nivel sérico? Jens Homer hasta 1900 demostró las células plasmáticas malignas del mieloma. En 1939, Longworth y colaboradores emplearon la electroforesis en estudio del mieloma, demostrando la existencia de estos picos monoclonales. También lo vamos a ver ya más detallado, este tema de la electroforesis de proteína. Y en 1962, Versagel y colaboradores informaron que el metfalam podía inducir remisiones. Es uno de los medicamentos que inclusive en la actualidad es parte, ¿no?, del tratamiento. Ustedes tienen que saber que el mieloma múltiple no tiene tratamiento. Lo que hacen es una combinación de medicamentos para frenar la hiperproducción de estos plasmocitomas y de alguna manera mejorar la calidad de vida. Por eso al inicio, dentro de uno de los conceptos, se había visto de que es una patología fatal, ¿no? No tiene cura. Hasta la fecha se siguen postulando tratamientos y cócteles de tratamiento para frenar su hiperproducción de estos plasmocitomas y alargar el tiempo de vida y mejorar la calidad de vida. Entonces, a nivel epidemiológico, lo que tenemos que saber es, uno, va a presentar el 1% de todas las neoplasias, es decir, hematológicas y no, y el 10% de todas las neoplasias malignas hematológicas. La incidencia anual es de 4.7 por cada 100.000 habitantes. En el hombre es mayor que en mujeres, en 3.2. Entonces, y uno dirá, pero ¿por qué más en varones que en mujeres? Y tiene que ver mucho con la exposición. ¿Expuestos a qué, no? Entonces, por eso es más en varones, porque tiene que ver con una cuestión ocupacional y está ligado, según la literatura, para mayores de 65 años. Sin embargo, hace ya 20 años atrás, hemos encontrado mieloma múltiple en personas jóvenes, de manera particular en el Hipólito Unanue, uno de 29 años. Y uno como médico dice, pero ¿por qué? Si la literatura, el respaldo fisiopatológico, la epidemiología,
indica de que solamente es mayor de 65 años. Lamentablemente, como lo dije al inicio, tiene que ver mucho con la exposición a estos temas de contaminación ambiental y lo van a entender por qué. La contaminación ambiental sigue creciendo, no frena. Entonces, estamos aún más expuestos. Cuando se dio el tema de que estaba ligado a los de 65 años, hablamos pues de cuántos años atrás, ¿no? Y esto ha ido cambiando un tanto y va a seguir cambiando porque las exposiciones medioambientales están jugando su papel aparte, por ende, no está exento en pacientes jóvenes, ¿no? Ligeramente más común en hombres que en mujeres, 2 veces más común en afroamericanos en comparación con los caucásicos. Entonces, la edad media de diagnóstico es aproximadamente 70 años, 37% son menores de 65 años, 26% entre 65 y 74 años, 37% tienen 75 años de edad a más. Entonces, según la literatura, chicos, les estoy copiando una información que tiene que ver estrictamente con datos epidemiológicos. Sin embargo, la realidad que se van a encontrar nos indican de que sí vamos a tener en pacientes jóvenes. Nuevamente, el más joven que hemos tenido en el Hipólito Unanue ha sido de 29 años porque hemos tenido de 30 y tantos, de 40 y tantos y han sido directamente proporcional a cierta exposición. Entonces, aquí viene, ¿no? El saber cómo es que uno puede desarrollar mieloma múltiple. Si bien es cierto, la etiología es desconocida, pero se han asociado factores, ¿no? Como, uno, la estimulación inmunitaria crónica, los trastornos autoinmunes, y aquí en el medio, donde dice exposición a radiación ionizante, ese es el que hoy en día tiene, ¿no?, mucha fuerza en relación a esta patología. Y voy a citar ejemplos. Las otras son las exposiciones ocupacionales que tienen que ver con plaguicidas, herbicidas, por ejemplo, ¿no?, la dioxina. Ustedes saben que nuestra agricultura hoy en día se usan estos plaguicidas, herbicidas para evitar que se echen a perder grandes hectáreas de alimentos y se pueda cosechar por si no fuese el 100%, más del 90%, ¿no? Entonces, el uso exagerado de estos plaguicidas, herbicidas, empezando por las personas que lo usan, no tienen pues una indumentaria protección, no usan ropas impermeables especiales, no usan casco, no usan balón de oxígeno. Muchas veces el campesino de campo es a piel abierta, ¿no? Entonces hay una inhalación de estos componentes no solamente por vías respiratorias, sino también por la vía cutánea. Y cuando uno les pregunta, ¿no?, ¿cuál es tu ocupación? Y te dicen, yo soy agricultor, tenemos que enfocarnos si hace uso directo de estos plaguicidas herbicidas que muchas veces tienen que diluirlos en barriles gigantes, luego cargarlos en un esparcidor que se lo ponen a la espalda, y van hectáreas tras hectáreas, día tras día, fumigando, inhalando, etc., ¿no? Entonces, se va encontrando en sus organismos esta sustancia como es la dioxina. En relación a la exposición a radiación, se pueden citar un sinfín de ejemplos. Uno de los más grandes, y no sé si ustedes se acordarán, cuando se dio el terremoto en Japón, en la ciudad de Fukushima, está una de las plantas nucleares, de una de las más grandes a nivel mundial. Esta sufrió obviamente daños importantes, donde los reactores se quedaron abiertos y lamentablemente estaba fugando no solamente a la tierra, sino también al mar
tuvieron que personas conocedoras del tema ingresar a las plantas nucleares en pleno desborde a tener que apagar estos reactores y lamentablemente, pues en cuestiones de meses, por esta gran carga de radiación ionizante, ellos desarrollan mieloma múltiple y fallecen, ¿no? Entonces, ya sabían a lo que iban, ¿no? Por la magnitud de radiación. Pero esta radiación que quedó en las tierras de Fukushima y en el borde del litoral de sus mares, obviamente se entiende que es una zona irradiada, que la población que esté ahí en el entorno, pues obviamente se va a irradiar de manera gradual, desarrollando asimismo esta patología como es MM, ¿no? Otro de los campos donde se tiene que tener mucho cuidado y hay exposición, por eso se llama ocupacional, son todas las personas que trabajan en las plantas nucleares, ¿no? Chicas o grandes, pero hay una exposición. Otro de los grupos más cercanos a nosotros son los de radiología. Eso es de conocimiento de ustedes, lo saben. Y los que hacen la especialidad también lo saben, ¿no? Cuán expuestos van a estar. Ellos portan un chip en sus mandiles, en la parte izquierda del bolsillo, donde se va cargando la magnitud de esta radiación. Ellos permanentemente se hacen un hemograma para ver que sus tres series, tanto los leucocitos como los hematíes y las plaquetas, no caigan, porque si empiezan a caer tienen que ser retirados, ¿no? Porque si continúan, obviamente, pues se entiende que se están irradiando y pueden desarrollar MM. En el Perú tenemos una única planta nuclear, está en el distrito de Naranjal. No es grande como en otros países, pero es una planta nuclear. Otro dentro de la carrera se llama medicina nuclear, que tiene que ver con radioimágenes. También lo que va a tener como exposición directa es obviamente esta radiación ionizante. Se trata de usar paredes de plomo, mandilones de plomo, pero igual, chicos, siempre va a tener su granito de exposición a esta radiación ionizante, ¿no? Y por eso es que este grupo ocupacional médico, y no médico, porque están los tecnólogos, tienen que periódicamente hacerse sus chequeos y asegurar que las tres series no caigan, ¿no? Y otra de las magnitudes inmensas a nivel mundial, si bien es cierto, es no ionizante, tiene que ver con el tema de la telecomunicación, ¿no? Los teléfonos celulares, las antenas celulares, el Wi-Fi, etc, etc. Claro, ¿qué van a decir ellos, no? De que, pero señores, esto es una radiación no ionizante, ¿ok? Recibida la información, pero, hay un pero, la Universidad de Ingeniería dice, los ingenieros dicen, que la suma de todos los electrodomésticos, llámese refrigeradora, cocina eléctrica, lavadora, plancha, televisor, equipo de sonido, computador, todos los equipos electrodomésticos, la suma no excede los 30 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que eso es permisible para el organismo humano y no te va a desarrollar enfermedad. Pero las investigaciones dicen, ¿no? De que estas antenas celulares que están por doquier, en los parques, encima de los edificios, al frente de uno, eh, cuando hace la revisión de cuánto decibeles emanan, ¿no? Y bueno, hay incluso reportajes, hay noticias, hay cuestiones que demuestran que están por encima de estas antenas de 15.000 decibeles. Si la Universidad de Ingeniería te dice que lo permisible está por debajo de 30, ¿qué cosa es 1.500 decibeles a más, no? Hoy en día existen estas antenas celulares ya de tipo cilíndrico, que te agarran los 360 grados eh, de radiación no ionizante. Entonces, tienen que tener en cuenta estos factores porque, o sea, no es que sea gratuito tener este nivel de radiación. Y peor, ¿no? Las personas que se conectan al Wi-Fi
porque son ondas, ¿no? Ondas que van a atravesar lamentablemente nuestro componente orgánico. Esta parte de la exposición de radiación se puede citar un sinfín de ejemplos, pero les estoy comentando los más grandes, ¿ya? Y lo último, ¿no? También ha sido relacionado, dice, con la exposición a la gente naranja durante la guerra de Vietnam. Obviamente, estos aviones soltaron un gas, ¿no? Un gas naranja que al poco tiempo las personas que han estado expuestas pues han desarrollado mieloma. Entonces, este es el contexto genético, ¿no? Cuando a mí me dicen, sí, mi abuelo, mi papá, mi tía, mi bisabuelo han tenido mieloma múltiple. Entonces, mi plan de trabajo cambia un poquito porque yo ya tengo que ir a la búsqueda de esta translocación de este componente, ¿no? Obviamente hablamos de una anomalía cromosómica. A la cabeza, pues está el T 1114, 414, 1416, 614, 1420, que son hiperdiploidía. O las delecciones del 13, del brazo corto 14, las delecciones 1713 y las anomalías en el 11Q. También vamos a encontrar errores en la recombinación de las cadenas pesadas. Estratificaciones de riesgo. Dice, en la progresión de la enfermedad caracterizada por una inestabilidad genética se suman eventos como las mutaciones del RAS, la metilación del P16, las alteraciones del oncogen-MYC, las translocaciones secundarias, mutación del P2053 y las alteraciones del microambiente. Entonces, esto me va a permitir a mí, dentro del plan de trabajo, decir, necesito que genéticamente se hagan estos estudios. Claro, uno dice, ¿y dónde los encuentro? A nivel de los hospitales de Estado no las tenemos, ¿no? Porque primero son costosísimas y segundo, en la mayoría de pacientes no nos van a comentar de que hay un antecedente importante que nos haga sospechar. En su defecto, en el neoplásticas, que es el instituto, si es que lo derivamos, ahí le van a hacer los estudios completos y podrían tener una mejor luz en relación al diagnóstico. Como habíamos hablado, ¿no? Las relaciones con los factores ambientales. La exposición a la radiación ionizante es muy importante. Los pesticidas agrícolas o posibles petroquímicos también aumentan el riesgo. Ustedes deben haber escuchado, ¿no? En las Amazonías, cómo se desbordan componentes contaminantes. Por eso les digo, ¿no? En vez de que mejoremos, estamos empeorando y lamentablemente vamos a tener esta situación de que el medio ambiente nos va a terminar enfermando, directa o indirectamente. Hay una mayor incidencia de mieloma múltiple en personas con artritis reumatoide que tiene que ver con el contexto de factores autoinmunes o enfermedades autoinmunes o la obesidad. Un poquito de fisiopatología, lo que les había comentado, ¿no? Aquí tengo el plasmocitoma. Dentro de este plasmocitoma están todos los componentes genéticos, que es lo que va a permitir, ¿no? Que a nivel de la médula ósea, obviamente estas células estromales se muten, por ende, lo que va a producirse es una angiogénesis. En vez de que se consoliden los osteoblastos, lo que va a aparecer son los osteoclastos. Y estos osteoclastos, a la larga, es lo que se va a liberar y me va a producir todos estos trastornos fisiopatológicos dañando los huesos, debilitándolos, ¿no? No permitiendo que el calcio se adhiera. Entonces, lo que vamos a tener son dos situaciones. Se van a inhibir los osteoblastos, que son muy importantes para la consolidación de nuestros huesos, y lo que se va a activar son estos osteoclastos, que son malos para el organismo y que van a liberar estos componentes y no se van a absorber el calcio hacia los huesos, más bien estos osteoclastos
empiezan a liberar estos componentes monoclonales en demasía. Nuevamente, ¿no? Dentro de la hematopoiesis, el stem cell, ya sabemos, ¿no? Que esta pertenece a la línea de los precursores de los linfocitos B. Vemos cómo se va a dar la proliferación de estas células plasmocíticas normales a mieloma múltiple o plasmocitomas, ¿no? Produciendo estos anticuerpos paraproteicos a nivel de la médula ósea. Entonces, la distribución del mieloma múltiple según el tipo inmunológico. A la cabeza está la inmunoglobulina G, con un 55%. Y en su mayoría, cuando nosotros medimos inmunoglobulina dentro del plan de trabajo, por frecuencia, obligatorio, yo voy a pedir inmunoglobulina G, porque es la que se va a presentar. Quien le sigue es la inmunoglobulina A, con un 25-30%. Luego está el Benzen-Jones, luego está la inmunoglobulina D, están los piclonales, los no secretores, y por último la inmunoglobulina M, casi nada, con 0.5, que sin embargo nos va a ayudar para hacer el diagnóstico diferencial con algo que es muy parecido, que es la enfermedad de Waldenström, que lo vamos a ver más adelante, y ese es el principal diagnóstico diferencial que vamos a tener cuando tengamos mieloma múltiple. Entonces también lo mismo, ¿qué es lo que me va a producir a lo largo de la destrucción a nivel de la médula ósea? Ya habíamos dicho, ¿no? Este mieloma múltiple obviamente me va a producir anemia, me va a producir hipercalcemia, me va a producir las proteínas monoclonales, la deficiencia inmune. Se entiende, pues, ¿no? Que la deficiencia inmune es en todas las neoplasias, porque las defensas bajas, porque ya no tengo ni los linfocitos ni la línea mieloide para que me defienda. Dentro de estas proteínas monoclonales, a su vez, me va a producir una insuficiencia renal aguda, una hiperviscosidad, la amiloidosis. Entonces, se van dando las complicaciones de acuerdo a las secreciones de estos osteoclastos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tanto como patogenia como manifestaciones clínicas para ME. Vamos a ir por partes porque está fraccionado, es un cuadro grande. Tenemos primero el hallazgo clínico, ¿no? Ya habíamos dicho. Vamos a tener hipercalcemia. Esta hipercalcemia obviamente se van a manifestar con fracturas patológicas. Va a haber una compresión de la médula espinal, se van a empezar a aplastar una tras otras. Vamos a poder visualizar las lesiones osteolíticas. Obviamente esta se acompaña con una osteoporosis. Y todo esto en conjunto, lo que le va a producir al paciente, y esa es la razón por la cual nos va a buscar, son los dolores óseos. El paciente, obviamente, cuando llega al consultorio o por la emergencia, la manifestación repetitiva va a ser, doctor, me duelen los huesos. Y uno ve, dice 65 años, 70 años, debe ser una osteoporosis de la edad o una artritis de la edad, ¿no? Hay que tener cuidado con ello, chicos. Que no hay que ser tan ligeros, hay que entender que no solamente existe osteoporosis o artritis reumatoide en la tercera edad. Si me dicen que me duele el hueso, porque no me dice que me duele la articulación, ustedes tienen que pedirle que se toquen dónde le duele exactamente. Y no se olviden, ellos se van a tocar cráneo, húmero y fémur, huesos compactos. Y va a insistir, doctor, me duelen mucho los huesos, necesito que me dé algo para que me calme el dolor de hueso. No le vamos a dar nada, lo que vamos a hacer es armar un plan de trabajo inmediato. Un hemograma, una radiografía de cráneo, que es más ilustrativo, ¿no? Para ver esas lesiones desacabocado. Y obviamente, pues, ¿no? Voy a medir mi calcio porque sé que se va a concentrar en la sangre. Voy a pedir algunas proteínas dependiendo de lo que tengan en el hospital, ¿no? El Benzen-Jones de todas maneras, algunas proteínas monoclonales. Y todos estos hallazgos clínicos, obviamente, ¿qué es lo que va a producir? Lo que va a producir es esta destrucción ósea, pues, ¿no? Sí. Disculpa.
plasmados, estos puntos, destrucción ósea. ¿Y cuál es el mecanismo patogéneo, no? Se entiende que hay una expansión tumoral de estos plasmocitomas. Se entiende que hay una producción de estos factores activadores de los osteoclastos que produce toda esta merma de patologías, no solamente a nivel de los huesos, sino que esta se va a traspolar con la hipercalcemia en la sangre, y todo producido por estos plasmocitomas, ¿no? Lo otro que vamos a tener clínicamente es la insuficiencia renal, dependiendo del estadio que venga. El primer estadio es difícil de encontrarlo, pero en el segundo y tercero con toda claridad, ¿no? Y esta insuficiencia renal, ¿por quién está producido? Se entiende que hay una proteinuria de estas cadenas ligeras, que también habíamos dicho que por la hipercalcemia que se va a filtrar estos calcios, nos va a producir una nefropatía por depósitos de uratos, va a producir una glomerulopatía amiloidea, que es rara, y vamos a tener una pielonefritis, ¿no? La acción tóxica, obviamente, el mecanismo se da por la acción tóxica de los productos del tumor, que son productos de fragmentos de este ADN, y también la hipogamma globulinemia. Entonces, en vez de que estas proteínas estén concentradas en la sangre, se van a liberar hacia los riñones. ¿Bien? Muy bien. Lo otro que habíamos mencionado es la anemia, ¿no? ¿Qué produce esta anemia? La causa principal van a ser las mieloptisis, menor producción y mayor destrucción. Habíamos dicho si la médula ósea está invadida por plasmocitomas, obviamente no vamos a tener producción de este componente a nivel de los eritroblastos, ¿no? No va a haber producción de matillas. Entonces, hay menor producción y mayor destrucción, ¿no? Por ende, ¿cuál es el mecanismo? Ya se expandió la parte tumoral, ya se proliferó estos plasmocitomas, por ende va a haber la producción de factores inhibidores y de autoanticuerpos por las células tumorales y me va a destruir toda la línea de los eritroblastos, ¿no? ¿Por qué se van a dar las infecciones? Se entiende que las infecciones Se entiende que las infecciones, como toda neoplasia, baja las defensas y estas van a estar causadas por esta hipogammaglobulinemias, menor emigración de los neutrófilos, no va a haber neutrófilos. ¿Por qué? Porque hay destrucción en la parte central de la línea mieloide, ¿no? Y sabemos que los neutrófilos son los de primera línea de defensa de nuestro organismo. Por ende, la patogenia se va a dar por una menor producción debido a la supresión inducida por el tumor. Hay un catabolismo exagerado de las inmunoglobulinas G, por ende, productor de este tumor. Los síntomas neurológicos se van a dar por esta hiperviscosidad, va a haber una crioglobulinas, un depósito de amiloides. También por la hipercalcemia voy a tener síntomas neurológicos. ¿Por qué? Porque se van a dar esta compresión de la médula espinal, se van a empezar a aplastar, ¿no? ¿Y cuál es el tema de la fisiopatología o la patogenia? Es por la producción del tumor, por estas propiedades del componente M de las cadenas ligeras. Hemorragias se entiende nuevamente, ¿no? Es por la interferencia con los factores de la coagulación. Hay una lesión amiloidea de los endotelios, una disfunción plaquetaria, porque también se va a ver afectado el megacariocito, ¿no? Se va a producir, va a haber caída de las plaquetas, por ende va a haber hemorragias. Y aquí tiene que ver nuevamente con la producción o productos del tumor de este plasmocitoma,
Los anticuerpos contra los factores de la coagulación, las cadenas ligeras, revestimiento de las plaquetas por anticuerpos, etc., etc., ¿no? Y finalmente, las masas tumorales es por la expansión de estos plasmocitomas, porque en realidad lo que va a haber es eso, ¿no? Una invasión total de la médula ósea por plasmocitomas. Entonces, aquí ya tenemos los mecanismos patogénicos, tenemos las consecuencias, tenemos los síntomas y tenemos los signos, de manera ya más disgregada, más ordenada, más puntual, ¿no? Sabemos qué es lo que producen los osteoclastos, ya sabemos desde la destrucción ósea los síntomas y qué puede en consecuencia tomarse, ¿no? El exceso de estos plasmocitomas en médula ósea, anemia, neutropenia y trombocitopenia. Las tres líneas caen y ya sabemos qué produce por cada una de ellas. La producción de esta proteína monoclonal anormal a nivel neurológico, la hiperviscosidad, cefalea, confusión, convulsiones hasta el coma. La eliminación en orina de estas cadenas ligeras se entiende que produce la insuficiencia renal. Hay una proteinuria de Benson-Jones. Se van a manifestar con oliguria, necturia, vector urémico y estas también van a producir edema y ascites. La infiltración por el mieloma, obviamente a nivel de la espina medular, va a haber esta comprensión radicular, va a producir parestesias, debilidad, por ende, rigidez y paraplegias. Entonces, esta es una forma ya resumida, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta cuando esté frente a un paciente con mieloma múltiple? Un cuadro bien didáctico, lo necesario para entender por qué puedo sospechar el mieloma múltiple y por qué dentro de mi plan de trabajo voy a solicitar el estudio del aspirado de médula ósea y el estudio de mielograma. Entonces nos encontramos con los pacientes con, obviamente, pérdida de peso, diatesis hemorrágica, hepatomegalia, esplenomegalia, plasmocitomas en cualquier localización, cuadros febriles, son manifestaciones clínicas avanzadas con la cual el paciente va a llegar a, a nosotros. Pero no olviden que lo principal ante cualquier situación, lo que va manifestándose es el dolor óseo. A nivel de laboratorio, ¿no? Y esto tiene que ver ya con el plan de trabajo. ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿Qué es lo que espero encontrar en relación a si estoy sospechando o no en un mieloma múltiple? A nivel del hemograma, obviamente la caída de las tres líneas, ¿no? Anemia, neutropenia y trombocitopenia. En el frotis periférico, y yo en los dos grupos con los que he venido trabajando hasta este momento, insisto de que cuando tengan un hemograma tengan que solicitar la lectura de la lámina periférica, es decir, la lectura de un frotis, de una lámina de manera manual, es decir, necesito la apreciación física de ese hemograma. No solamente quiero el resultado de un hemograma automatizado, porque las máquinas, chicos, recuerden, son equipos que están configurados con células, obviamente, dentro del estándar que se puede decir normal. Morfología normal, granulaciones normal, lo cual ellos no tienen la capacidad de detectar composiciones o morfologías anormales. Por ende, se les va a pasar a las máquinas y yo no tengo un informe de frotis de lámina periférica, se van a pasar informaciones fundamentales que tienen que ver con todas las patologías, no solamente el mieloma múltiple. Por ende, en este frotis de lámina periférica, me voy a encontrar con este famoso fenómeno de Rowles. Usted dirá, doctora, ¿pero qué es eso, el fenómeno de Rowles? Lo que va a pasar es que lo que vamos a ver son los glóbulos rojos, unos formaditos detrás del otro, formándome estas filas de monedas, lo cual no sucede de manera normal. Pero ¿por qué estos hematíes van a formar fila uno detrás del otro? Recuerden que los hematíes tienen carga positiva negativa.
hacen de que se repelen todo el tiempo y nunca estén juntos. Y cuando yo veo el frotis, obviamente veo todos separaditos y puedo ver la morfología individual. Para mieloma múltiple, ¿por qué se da este fenómeno de rolos? Recuerden que a nivel de médula ósea, lo que se va a segregar en gran cantidad y de manera anómalo son los osteoclastos. Estas sustancias hacen de que se neutralicen estas cargas y obviamente ya no se repelen, sino se atraigan. Y esta atracción hace de que se formen este famoso pila en moneda descubierto por Rowles. Por eso queda con el nombre de fenómeno de Rowles. Vamos a verlo ahorita en imagen, ¿ya? Voy a pedir sí o sí mi velocidad de sedimentación globular, el BSG, y la voy a encontrar sumamente acelerada. Es decir, que no necesito esperar, obviamente, la lectura de esta en un tiempo medible, aumentado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una inflamación total. Es una reactante de fase aguda que me ayuda a determinar también este cuadro clínico. A nivel de radiografía, que es parte del plan de trabajo, les había dicho, eh, obligatoriamente, pues, ¿no? ¿Qué voy a encontrar? Estas lesiones osteolíticas, ¿no? Osteopenia. ¿Por qué? Porque los osteoclastos se encargaron de que el calcio no se vaya a los huesos y no se vaya a la sangre. Obligatoriamente la medición de una proteína monoclonal, ¿no? Tanto en orina como en sangre. Las paraproteínas, las proteinogramas electroforéticos, si es que el hospital lo contase bien, lo pido, ¿no? Porque obviamente voy a ir a la búsqueda de una banda monoclonal. La más frecuente, recordemos, la IgG, le sigue la IgA. La tomografía axial computarizada es para ver, obviamente, estos plasmocitomas y a nivel, el gol estándar, ¿no? Quien ya me va a definir el diagnóstico y está dentro de mi plan de trabajo, es el aspirado o la biopsia de médula ósea. En este caso, el aspirado de médula ósea. ¿Y qué voy a encontrar en este aspirado de médula ósea? El mayor a 10% de esta infiltración de estas células plasmáticas. Pero como había dicho, ¿no? Nuestros pacientes viven en un estadio bastante avanzado, vamos a encontrarnos por encima de 30, 40, una invasión eminente, ¿no? De estos plasmocitomas. Aquí está el fenómeno de Rowles, ¿no? Aquí vemos en una y en otra imagen cómo los hematíes van a hacer una fila, una tras otra, ¿no? Esa filita es las filas en monedas, es decir, ya sus cargas negativas positivas no existen, por ende ya no tienen forma de repelarse, sino se atraen, ¿no? Y empiezan a formar. Y esto es importante porque solamente lo puedo ver en la lámina periférica, ¿no? Y si me dice presencia de fenómeno de Rowles, voy sumando. Lo que sí tienen que saber es que no es patognomónico para mieloma múltiple, porque también pueden aparecerse y en otras patologías. Pero, dado el contexto de la razón por la que viene, los contextos epidemiológicos, que es varón, mayor de edad, hay antecedentes, tengo el relato clínico, va sumando todos los elementos. Aquí está un poquito más amplio la hematopoiesis para entender ya con contundencia dónde se encuentra este señor, este plasmocito, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? La célula madre ya la tengo claro, el stem cell de la célula mieloide, el stem cell de la célula mieloide linfoide, ¿no? Tus dos son células hijas, mieloide y linfoide. Dentro de la mieloide se va a madurar los glóbulos rojos, las plaquetas. Aquí dentro del mieloblasto se van a madurar los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos y los monocitos. Es decir, la totalidad de esta célula hija en la médula ósea equivale del 80 al 85%, mientras que este componente, solamente la totalidad fisiológicamente, equivale a 10 a 15%. Nos enfocamos en la línea linfoide donde está el linfoblasto. De este linfoblasto están los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer o linfocitos citolíticos naturales, ¿no?
Y habíamos dicho que las células plasmáticas son precursores de los linfocitos T. Entonces, yo ya sé con contundencia dónde se encuentra este señor y que de la totalidad de la médula ósea solamente compone un 1%. Eso lo tengo que tener clarísimo como el agua transparente. ¿Va? Y cuando este señor, lo que va a hacer aquí, miren, esta es una médula de un paciente, yo veo plasmocitomas por todos lados, todos los que son con un solo núcleo y están así, ladeados, parece un ojo, lo veo aquí, lo veo aquí, lo veo aquí, está por doquier, ¿no? Está por doquier. Entonces, este señor, si me hace este tipo de invasión, uno se pregunta y dice, ¿dónde está la línea mieloide? ¿Dónde están los eritrocitos? ¿Dónde está el megacariocito? Es que, claro, las destruye. Al destruirlas, no voy a encontrar esto en la periferia. ¿Qué va a pasar? Todas caen. Por eso hay leucopenia, neutropenia, anemia, plaquetopenia. Todo cae porque está siendo invadido por estos plasmocitomas. Muy bien. Entonces aquí tengo ya el aspirado médula ósea. Aquí tengo esta célula mutada que es el plasmocitoma, el núcleo ladeado, pero adicionalmente lo que vamos a tener son estas vacuolas anormales, que es lo que va a ayudar a hacer la hiperproducción de estos componentes monoclonales, osteoclastos. Y cuando encontremos esta particularidad, no de un solo núcleo, como ven que todos tienen un solo núcleo, sino que puedo tener dos o puedo tener tres, llamamos bilobulación, trilobulación, esto es de mal pronóstico. Con ese paciente no hay nada que hacer, es solamente darle calidad de vida y más nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer, eso es de mal pronóstico. Eso es lo que me quiere decir la morfología de una o de otra. Este es otro caso de otro paciente donde todo está invadido, todos son plasmocitomas, pero aquí, ¿por qué les ponché este, no? Porque aquí vemos, aquí está marcado, ¿no? ¿Qué estoy viendo acá? Un plasmocitoma con ¿cuántos núcleos? Dos núcleos, dos núcleos. Entonces, ¿eso qué me indica? Mal pronóstico, mal pronóstico. Aquí estamos viendo con mucha contundencia otro paciente clarísimamente en el citoplasma, vacuolas, ¿no? En nuestro citoplasma. Vemos aquí está más clarito, citoplasma, vacuolas, vacuolas, vacuolas. Y aparte que su citoplasma es muy amplio, ¿no? Es menos basófilo, es disforme, pero ¿qué cosas sí conservan? El núcleo ladeado, el núcleo ladeado, el núcleo ladeado. Eso lo conserva, ¿no? Y aquí como se ve, ¿no? Los nucleolos dentro del núcleo. Esas cositas blanquitas son nucleolos, ¿no? Que tampoco no los tiene cuando son de manera normal. Y vemos la invasión total de estos plasmocitomas en la médula ósea. ¿Cuál 10%? ¿Cuál 20%? ¿No? Estamos hablando más del 30% y eso es el gol estándar, ¿no? Como ellos decimos, nosotros estamos frente a un M. Perfecto. Entonces, esto, por ejemplo, es un casito de un paciente, ojo, pestaña y ceja. Vemos que la paciente es femenina, es de 48 añitos, acá está, 48 añitos. ¿Qué me dice, no? Muestra de médula ósea con adecuada cantidad de estípulas, es decir, la toma de muestra ha sido adecuada, pero ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando, estamos encontrando, perdonen, estamos encontrando un 90% de infiltración de células plasmáticas. Oh, por Dios, uno dice, pero o sea, así nos llegan, chicos. Demasiado tarde, en tercer estadio, avanzadísimos, ¿no? ¿Qué nos dice? Con marcados signos de qué? Atipicidad, morfología variada, acuérdense de las vacuolas, ¿no? Vacuolización de citoplasma, pérdida de la basofilia, porque se vuelve menos colorido, ¿no? Menos basófilo del citoplasma. Hay una cromatina nuclear laxa. En conclusión, obviamente, pues no médula ósea infiltrada por mieloma múltiple, ¿no? ¿Y qué se pide? Tenemos que pedir sí o sí, ya sabemos que es mieloma, pero para temas de tratamiento,
proteínas totales y fraccionadas, proteinograma electroforético tanto en suero como en orina, la cuantificación inmunoglobulina, habíamos dicho que la más frecuente, ¿cuál era? La G. También existe la A para un tema de diagnóstico diferencial AM, la cuantificación de cadenas livianas, tanto en suero en orina, la beta 2 microglobulina en suero, la prueba de función renal porque sabemos, ¿no?, que va a tener lesión renal, el calcio porque se piensa encontrar una hipercalcemia. Ese es un plan de trabajo, ¿no? Cuando ya tengo el diagnóstico definido. Y esto es lo que les había comentado en lo que pasa con la parte ósea, ¿no? Yo pido cráneo porque me permite ver estas lesiones osteolíticas. Estos colores oscuros redondos, esos vacíos, obviamente me dice que no hay parte ósea, ¿no? Entonces son huecos, huecos, huecos. Y lamentablemente el mieloma múltiple hace eso, ¿no? Que en vez de que calcio se vaya al hueso, se va a la sangre, produciéndome estas lesiones osteolíticas. Y como el hueso del cráneo es compacto, a mí me permite ver con mucha claridad, y esto es patognomónico solamente en mieloma. Esta es la electroforesis de proteína. De manera normal, obviamente la albúmina es la que se lleva el pico, ¿no? Porque es como corresponde, yo debo de tener gran cantidad de albúmina. Los demás, alfa 1 globulina, alfa 2 globulina, beta globulina, gamma globulina, son milésimas, ¿ah? 0.000, o sea, no llega ni a 1 con las justas por aquí y a 1. Es decir, sus curvas son chiquititas, y aquí lo vamos a ver. Esto es lo normal, ¿no? Vemos la albúmina que debe sí tener un pico inmenso, mientras que las demás no. Aquí ya se ve una gamapatía policlonal. Aquí lo que vemos es una gamapatía monoclonal. Vemos el pico gamma, ¿no? Esa es una monoclonal. Entonces, aquí vemos la proteína M para mieloma múltiple. Es un pico monoclonal. Aquí también lo vemos. Pico monoclonal. Y es así como nosotros también confirmamos la presencia de esta inmunoglobulina. Ahora, hay criterios mayores y hay criterios menores, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar los diagnósticos diferenciales. Los menores, obviamente, se entienden cuando son en la fase primaria, ¿no? Cuando está en un criterio inicial, en un criterio leve, ¿no? Los mayores suelen ser cuando pues ya está avanzada la enfermedad, ¿no? ¿Y qué se presenta? Para yo decir que estoy sospechando en MM, voy a encontrar plasmocitomas en biopsia tisular. Vamos a tener una celularidad plasmática en médula ósea superior a 30. El pico monoclonal sérico superior a 3.5 gramos de cilindro si es que es IgG, 2 si es que es IgA, o una proteinuria de cadena ligera superior a 1 gramo al día. En los criterios menores, puedo presentar celularidad plasmática en médula ósea entre 10 y 30%, un pico monoclonal inferior a la considerada por el criterio mayor, lesiones osteolíticas radiológicas y disminución de la inmunoglobulina normal. Dentro de todo esto, los diagnósticos diferenciales en la cabeza está la macroglobulinemia de Wallenstrom, que lo vamos a ver súper breve. Están las enfermedades de cadena pesada, está el tema de la amiloidosis, las osteoporosis de causa desconocidas, entre otros. Es lo mismo, ¿no? Los criterios mayores y los criterios menores. Cuando tengo para hacer diagnóstico, la clínica es lo importante, chicos. Por eso, hacer una historia clínica ordenada con todos los aspectos es fundamental, es obligatorio. En la evaluación física nos vamos a encontrar, pues, ni bien no tocamos los huesitos, les va a doler, ¿no? Y entonces la triada clásica para el diagnóstico es estos plasmocitomas medulares en la aspirada de médula ósea mayor a 10, las lesiones osteolíticas que las voy a ver en la radiología, y el componente M, ya sea tanto en suero y en orina, o ambos, la paraproteinemia o paraproteinuria mediante la electroforesis por inmunoelectroforesis. Entonces,
tengamos mucho criterio antes de darle un analgésico a un paciente de la tercera edad por dolor óseo, porque a veces podemos estar acelerando la patología. Es mejor detenernos un día, hacer un hemograma, una radiografía y algunas de estas eh, proteínas, ¿no? Aquí vemos, según un libro, ¿no? No solamente un plasmocitoma bilobulado, sino un plasmocitoma lleno de vacuolas y lleno de nucleolos. Que ya les he mencionado, esto es de muy mal pronóstico. Nuevamente, otra radiografía de cráneo, donde vamos a ver las lesiones osteolíticas. La medición no solamente en suero, sino también en orina de estas gamopatías monoclonales por electroforesis. En relación al tratamiento, o mejor dicho, en relación a cómo nosotros podemos ver su fase evolutiva, vemos una fase preanalítica es silenciosa, es lenta, como no tenemos esta parte preventiva de hacernos exámenes anuales, entonces desconocemos el desarrollo de esta gamapatía, ¿no? Monoclonal, y luego ya se van a presentar la fase sintomática, donde va a venir con fiebre, con sangrado, con dolor, y vamos a tener las manifestaciones, obviamente, de estos componentes ya monoclonales. Vamos a tener una respuesta objetiva, vamos a tener recaída. Y la fase agresiva terminal es cuando ya esta se va a manifestar con una pancitopenia. Se entiende la pancitopenia, la caída de las tres series, donde el sistema inmune no tiene, ¿no?, cómo defenderse, y adicionalmente a estar cursando con mieloma múltiple, lo que va a haber es el tema de las complicaciones por las infecciones. Entendamos Entendamos de que todo paciente neoplásico, no solamente MM, eh, si es que no están en un instituto como es el Neoplásicas, donde tienen los espacios adecuados para ese tipo de pacientes, y caen en un hospital como Hipólito Unanue, 2 de Mayo, Loaiza, donde muchas veces no tenemos esos ambientes tipo burbujas, ¿no?, para este tipo de pacientes donde no tengan que exponerse. El solo hecho de llegar a la emergencia, donde hay de todo, absolutamente, virus, bacteria, bacilo de Koch. Entonces, si no llegan protegidos, es lo que termina lamentablemente haciendo de que fallezcan, ¿no?, por complicaciones ante un sistema inmune muy deprimido. Por ende, en esta última fase, es lo normal que es donde nos van a llegar a nosotros, así pacientes muy avanzados, donde ya casi no tenemos opciones de manejo, es doblemente complicado porque, por ejemplo, en el puerto, así, tener espacios adecuados y específicos para ese tipo de pacientes, no. Lamentablemente, en las zonas de medicina 1, por ejemplo, las contaminaciones son altas, ¿no? Por más que se trate de cuidar, siempre están presentes las infecciones intrahospitalarias. Bueno, como les había dicho, ¿no?, el tema del tratamiento todavía sigue siendo un trabajo de investigación. Hay que entender que durante décadas el tratamiento convencional fue Mezpalan más prednisona con una tasa de respuesta del 50%. Ya les había comentado que no hay cura. Actualmente el tratamiento de elección en pacientes menores de 65 años que son candidatos a trasplante autólogo de médula ósea es la vincristina más la doxorubicina más la dexametasona. Y recientemente la talidomina más la dexametasona han mostrado una tasa de respuesta mayor a 75%, pero en pacientes con mieloma refractario al tratamiento convencional, ¿no? Y ojo, si bien es cierto, están con mieloma múltiple, pero ya hemos visto, según las características morfológicas, quiénes pueden ser candidatos y quiénes no.
Los pronósticos, obviamente, sin tratamiento, la supervivencia es de 7 meses. Con tratamiento, es decir, quimioterapia, la supervivencia es de 3 a 5 años. Y en pacientes que logran la remisión pueden sobrevivir de 5 a 10 años, ¿no? Pero ojo, nuevamente, es una cuestión individual, cada paciente es único. Entonces, se tiene que evaluar todas las aristas para el trabajo de estos pacientes. Prevención, bueno, la única prevención consiste en evitar estos factores de riesgos que han visto relacionados con esta patología, ¿no? Pero sabemos que va a depender mucho, pues, las condiciones, ¿no? De trabajo, las condiciones de vida, alimentación, de cómo me voy a chequear anualmente. Son muchas, ¿no? El tema preventivo, obviamente, es el factor importantísimo. Y yo escojo ser radiólogo y ya sé que tengo que protegerme no solamente con un mandilón de plomo, asegurarme que donde trabaje las paredes tengan plomo para que no atraviesen la radiación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada ocupación tiene su impacto, ¿no? Eh, tiene su grado de exposición y desarrollo de alguna enfermedad, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ir ahora al tema de microglobulinemia de Wallenstrom. Es sumamente cortísimo. Permítame un segundo, por favor. Voy a tomar un poquito de agüita.
chiquitita, así es que un poquito de ánimo, un poquito de fuerza, solamente para entender por qué es una de las patologías con la cual se hace mayor diagnóstico diferencial, ¿no? Él es el responsable, ¿no? Jan Waldenström. Fue el primero en identificar esta célula en 1944. Es un linfoma linfoplasmático. La diferencia aquí es que es un linfoma, pero recuerden que el otro también era un linfoplasmático. Es un cáncer en la sangre muy poco común y de bajo grado de malignidad, de progresión lenta. Es tratable, ojo, recuerden en relación a lo otro, ¿no? Es tratable con los tratamientos disponibles, pero no es curable. Se producen grandes cantidades de una proteína monoclonal anormal, perdón, llamada inmunoglobulina M. Recuerden que la inmunoglobulina M en el caso de mieloma múltiple era un 0.5, pero aquí no, aquí es la totalidad, solamente inmunoglobulina M o macroglobulina, ¿no? Las inmunoglobulinas, llamadas a veces gamma globulinas, son proteínas que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Entonces aquí un poco de fisiopatología, de cómo se da no solamente en el sistema como un nudo linfático, sino también estas van a llevarse hacia el componente eh, de, del torrente sanguíneo. Entonces, el reordenamiento de estos genes de las inmunoglobulinas indican que las células clonogénicas de las enfermedades de Waldenström es un linfocito B, ¿no? Que han sufrido una hipermutación somática, pero que es incapaz de llevar a cabo el proceso de cambio de clase con preferencia por ciertos segmentos. Entonces, el reordenamiento se va no solamente por un lado, sino las células de las macroglobulinemias de Waldenström acumulan mutaciones en numerosos genes y aquí vamos viendo los genes que los engloban, ¿no? Desde el TAP2, desde el CXR4, el RPB1, el MSLN, el ADIDIA, tenemos el ISP1H1E, el RAP-HEP3 y destacando la mutación del L265P y el MIT88 que aparece en cerca del 90%. Ese es desde un contexto genético, ¿no? Ahora, los criterios puntuales. ¿Qué voy a buscar si yo sospecho en macroglobulinemia de Waldenström? Obviamente, la inmunoglobulina monoclonal sérico, la inmunoglobulina M, sin importar la concentración. Habíamos dicho que es un linfoma linfoplasmocitoide, sí. ¿Qué vamos a encontrar en la médula ósea? Infiltración, pero por linfoma linfoplasmocitoide. Tiene cierta particularidad y diferencia con los plasmocitomas del MM. De predominio intratrabecular. Tenemos, en ocasiones, hay un linfoma o un linfoplasmocitoide extramedular, que es en los ganglios, y en estos casos hay que descartar otros linfomas no Hodgkin, ¿no? Que se dan en linfoma zona marginal. A nivel de inmunofenotipo de los linfomas linfoplasmocíticos, primero, que la inmunoglobulina va a ser positivo, vamos a tener antígenos B positivos, que es a nivel de citometría de flujo, CD19, CD20, CD22, CD79A. Y negativos a nivel de los CD5, CD10, CD23, CD103 y CD138. Un 5 a 20% de los casos de CD5 positivos hay que diferenciarlos con linfomas de Mann. ¿Por qué? Porque estas tienen dentro de sí al CD5 y la translocación 11-14. Y de leucemias linfáticas crónicas, porque también está el CD5 y el CD23 y el CD103. Esto es un poquito más avanzado en el contexto de citometría de flujo que nos permiten a nosotros diferenciar a la enfermedad de Waldenström. Ahora, ¿qué pruebas tengo que pedir obligatoriamente?
también a estos pacientes. El hemograma de la cabeza, dentro de la bioquímica, el beta 2 microglobulinas, el perfil de coagulación, recuérdense el BCG, la biopsia de médula ósea, porque es donde voy a determinar la presencia de estas células, biopsia de ganglios, porque recuerden que tiene que ver con un linfoma, la inmunoelectroforesis, en este caso con inmunofijación de sangre y orina de 24 horas, la crioaglutininas y las crioglobulinas, HIV, hepatitis B, hepatitis C, para buscar el contexto etiológico más frecuente, siempre la tomografía, ¿no? Tórax abdominal pélvico. Las series óseas hay que descartar lesiones osteolíticas para ir haciendo el diagnóstico diferencial para mieloma múltiple, que no pasa para las macroglobulinemias de Waldenström, y exámenes oftalmoscópicos porque también tiene que ver con las lesiones a nivel oftálmico. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué signos y síntomas en estos casos? Obviamente vamos a tener a la cabeza, ¿no? Anemia, anorexia, astenia, pérdida de peso, como cualquier paciente neoplásico. Hepatomegalia y esplenomegalia es la característica, en todo caso, que va a diferenciar de MM. La gingivomorragia, epístasis, síndromes purpúricos, paralelo a los dos. Síntomas derivados de la hipercoagulabilidad, obviamente ambliopatía y cambios retinarios, y por ello el estudio oftalmológico, mareos, parestesia en las extremidades y caras, insuficiencia cardíaca, diatesis hemorrágica. Síntomas derivados de la crioglobulinemia son las púrpuras vasculares y las necrosis agra. Aquí vamos a tener cómo se ven estas linfoadenopatías, las cuales no se van a manifestar en un MM, las esplenomegalias que no se van a manifestar en un MM, y aquí está, ¿no?, lo que se ve en realidad en la médula ósea, ¿no?, estos linfoplasmocitomas linfoides. Entonces vemos que son unicelulares, vemos que no son ladeados, son céntricos, su citoplasma no es basófilo, también puede encontrar bilobulidad, pero no hay vacuolas y tampoco hay eh, nucleolos. Entonces aquí vemos la macroglobulinemia de Waldenström. Son unos linfocitos de aspecto maduro. Sus células plasmáticas se pueden encontrar en un menor de 15%. Lo que va a prevalecer son estos linfocitos de aspectos maduros. Pareciera que fueran linfocitos maduros, pero no, ¿no? Entonces, el síndrome de hiperviscosidad está relacionado a la presencia de esta inmunoglobulina M que se une a los glóbulos rojos. Obviamente van a producir una agregación. Esta agregación va a hacer que haya el aumento de la viscosidad sanguínea. Por ende, tengamos una visión borrosa, una hemorragia y a nivel oronasal. Entonces, los principales síndromes de la hiperviscosidad son las anomalías neurológicas, las alteraciones visuales y el sangrado. El diagnóstico, ya lo habíamos dicho, tiene que ver con tres datos fundamentales, ¿no? Uno es la infiltración de la médula ósea por linfoma linfoplasmático, por la presencia de un componente monoclonal que es M, y la presencia de síntomas o signos derivados de los dos criterios. Los demás tienen que ver obviamente con cuestiones, como habíamos mencionado, a nivel de citometría de flujo, a nivel del hemograma, el fondo de ojo, la tomografía. Tratamiento en este caso se va a usar el clorambucil y la ciclofosfamida, ¿no? Y hay datos de que sugiere que los análogos a los nucleócidos como la fluratadina o la clarivirina son también de utilidad en anticuerpos monoclonales con el anti-CD20, que es la rituximab, que pueden producir respuestas excelentes. Las manifestaciones clínicas atribuibles al síndrome de hiperviscosidad mejoran en ocasiones con plasmaféresis. Plasmaféresis es un procedimiento de retirar el plasma contaminado y reponerle plasma fresco congelado
que va muy bien, ¿no? Porque le vas quitando esa carga de anticuerpos. La diferencia entre estos dos componentes, ¿no? Eh, mieloma múltiple en relación al porcentaje de estas gamapatías monoclonales es mayor que en el caso de las macroglobulinemias. Habíamos dicho de que el componente de mieloma múltiple a la cabeza es IgG y para las macroglobulinemias es IgM. Y la presencia obviamente mayoritaria es para mieloma múltiple y menos frecuente para la macroglobulinemia de Wallenstein. Otra de las situaciones que van a ser diferentes, obviamente, tiene que ver con la presencia de la inmunoglobulina M para Wallenstrom y la inmunoglobulina G para mieloma múltiple, ¿no? Tenemos el cuadro de anemia, en este caso, eh, sí va a haber para MM obligatorio aquí en el 50% de los casos. En relación a la afectación ósea, obviamente sí para MM, un 10% solamente de osteoporosis para la Wallenstrom. Para insuficiencias renales sí obligatoria para MM, en Wallenstrom son muy raros. Hipercalcemia sí obligatoriamente para MM, no para la enfermedad de Wallenstrom. Muy bien. Entonces, en relación a las gamapatías monoclonales, entendemos que para mieloma múltiple, IgG, y para la enfermedad de Wallenstrom, IgE. Eso es lo más fundamental. Mieloma múltiple es fenómeno de Revlos, lo que no se ve en la enfermedad de Wallenstrom, ¿no? No lo vamos a ver. En mieloma múltiple ya habíamos visto que los plasmocitomas, si bien es cierto, son uninucleares, pero su citoplasma es amplio, lo cual aquí no, aquí son los linfocitos tipo maduros con citoplasma muy escaso. Creo que esa es la última, así es. Muy bien, chicos. De manera gráfica, de manera resumida, con contextos puntuales, vamos teniendo lo que es mieloma múltiple y bueno, todas las gamapatías monoclonales, en especial con la que mejor se puede diferenciar, que es la enfermedad de Wallenstrom. Listo, chicos, yo tengo una asistencia no mayor a 34 alumnos, en este instante estoy viendo 102. La delegada, nuevamente, ¿me puede manifestar quién es?